A continuación presentamos nuestra voz editorial con el doctor Juan Cárdenas Espinosa. Queridos amigos, amigas oyentes y televidentes, buenas noches. Hoy vamos a editorializar algunos temas que están en la retina de la conciencia nacional. Resulta que esa teoría que estuvo en vigencia, la división de poderes, la independencia de funciones, ya no funciona. Porque es de tal importancia concentrar todo el poder en poquísimas manos y bajo una sola mirada escrutadora que se cometen desatinos realmente increíbles. Que un juez, por sí y ante sí, desconociendo los antecedentes y precedentes jurisprudenciales y doctrinarios, asuma para sí una tarea por encima de la Constitución y de la ley, realmente que sorprende a cualquiera. Pero más aún cuando no solamente existe la concesión de una acción pseudo constitucional, en virtud de la cual se destruye una institución fundamental como es el control político de la primera función del Estado. El antecedente es que la Asamblea, en ejercicio privativo de su facultad, de su obligación de ejercer el control político, llamó a interpelación a 4 integrantes del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque, entre otras linduras, son fruto de un asalto institucional con el respaldo de un piquete policial. Así llegaron a tomarse la nueva dirección en una asonada de esa institución que representa el núcleo de la quinta función del Estado, que es la de transparencia y control social. En vista de aquello, la legislatura, en ejercicio de su obligación de ejercer control político sobre las demás funciones del Estado, sometió a juicio político a los 4 integrantes de esa aventura pseudo constitucional de tomarse con el respaldo policial una institución fundamental como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La interpelación contó con todo lo previsto en la Constitución y la ley. Los interpelados ejercieron su derecho a la defensa. Se cumplió en lo que permite la Ley Orgánica de la Función Legislativa el debido proceso. Y sin desestimar que se trata de un juicio político, el mismo se tramitó y por una mayoría por sobre lo indispensable y requerido, estos 4 integrantes
que llegaron en forma tan irregular a esa función esencial de transparencia y control social, fueron juzgados y destituidos en un juicio de interpelación. Así que ahí debió haber el cumplimiento de una disposición constitucional, de una resolución en vigencia. Ni María Paula Romo se atrevió a tanto, tocar las puertas de un juez, de aquellos que se prestan para todo y que por esta razón están en la picota inclusive de los decires de un diplomático extranjero. Pero lo más curioso, insólito, de esta aventura pseudo constitucional es que este juez declara con lugar la pretensión de los 4 destituidos de ex integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Y no solo eso, sino que la resolución, la sentencia que contiene esta decisión, no lo notifican en forma legal, para que en este caso la Asamblea, que es la generadora de este acto legítimo de destitución por juicio político, ejerza su derecho de impugnación y apelación para ante la Corte Provincial de Justicia e inclusive da lugar a casación y por último a un recurso extraordinario para ante la Corte Constitucional. Como ven, el camino es largo. Los procesos, cuando alguien no está de acuerdo con la sentencia, son apelados, impugnados para ante el juez superior. Y esos trámites están previstos en la Constitución. Pero no. El juez de Marras no solamente que guarda la sentencia como un mecanismo de chantaje, sino que se permite hacer una extensión en su resolución original. Dispone que la Asamblea se reúna para que posesione, para reírse si no fuera tan grave, para que tome posesión el flamante superintendente de bancos designado, óigase bien, superintendente de bancos designado por ese grupo de ex miembros del Consejo de Participación Ciudadana que fueron destituidos después de juicio político. Así están las cosas. Y cuando esa mayoría de la Asamblea resuelve salir por los fuegos de su dignidad, de su institucionalidad, de sus facultades, la denostación no se hace esperar, que son los golpistas, los antipatriotas, los que quieren la desinstitucionalización. Exactamente el mismo relato, la misma parodia, para justificar una metida de mano grosera en las resoluciones legítimas de la primera función del Estado. Esa mayoría no se dejó amedrentar ni se intimidó. Simplemente no concurrió a esa sesión. La misma fue fallida por falta de quórum y que se declare el receso está previsto en la Constitución.
vendrán en los primeros días de enero los eventos que corresponden en materia de impugnación y apelación. Pero hay un hecho importante. La Corte Constitucional ha emitido resoluciones que han causado estado, en las que ha reconocido la autonomía de los actos de la función legislativa que por virtud de esas resoluciones de la Corte son inamovibles y no pueden ser afectados por resoluciones de ninguna otra función del Estado. Esto ya tiene resuelto como jurisprudencia y antecedente la Corte Constitucional. Cuando le llegue a la Corte la apelación a través del recurso extraordinario, seguramente van a tener que ser consecuentes con lo que ya se pronunciaron. Pero como aquí ocurren cosas increíbles, tengamos paciencia y esperemos para ver el nuevo día. Así que, dicho en la forma más sencilla y pedagógica, este es el triste episodio de quien desea acaparar todas las funciones del Estado y la gran finalidad, tener un superintendente de bancos para continuar con las tareas privatizadoras, particularmente la venta del Banco del Pacífico. Y para ello no reparan en que quienes resolvieron la designación de ese superintendente, entre comillas, fueron destituidos en resolución que causó estado, que es inamovible, aunque hayan acciones de un juez que de por sí, por no haber notificado la sentencia, por haber impedido el ejercicio del derecho de impugnación y de apelación, está cometiendo una conducta que puede considerarse cercana a un prevaricato. Y a esto nosotros no podemos llamarlo un Estado de Derecho. Y más aún, el juez de Marras se atreve a amenazar a esa mayoría con destituirlo si no cumple con sus disposiciones, como esta de reunirse y posesionar a un superintendente casi ad hoc para que cumpla la consigna de los privatizadores neoliberales. Estamos en una situación realmente peligrosa. Acá no importa la ley, la constitución, el derecho, los antecedentes. Acá importa los intereses de los grupos dominantes, de aquellos que creyeron que el voto popular era un cheque en blanco para que hagan del país lo que les venga en gana, y no es así. Reclamamos entonces el respeto a la institucionalidad y particularmente a la primera función del Estado, que entre sus facultades privativas, y además de ser facultad, es su obligación, está la de ejercer el control político de las demás funciones del Estado. Queremos también referirnos a un acontecimiento que enerva el cumplimiento inclusive de normas de derecho internacional, no se diga que pone en riesgo la supervivencia de una convivencia pacífica entre estados. Sabemos perfectamente bien que Argentina
es un acto que le honra y que hace prevalecer aquel principio de derecho humanitario internacional del asilo, y luego de 4 meses de estudiar la documentación que respalda la petición de asilo formulado por la arquitecta María de los Ángeles Duarte, le concedió el asilo. Y al amparo de lo que dispone la Convención para el Asilo Diplomático, que nació de la voluntad concurrente de los estados suscriptores en el año 1954 en Caracas, solicitó al gobierno del Ecuador el salvoconducto para el traslado de la persona que Argentina concedió el asilo diplomático. Pero no, simple y llanamente, como hizo con la boleta de excarcelación constitucional, la boleta de libertad, firmada por juez competente, a favor de un derecho inmanente a la naturaleza humana, a favor del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, se guardaron esa orden. Quieren hacer lo mismo con la solicitud de salvoconducto formulado por un Estado hermano, por un país soberano como Argentina. Quedamos en muy mal predicamento. Y la forma como intentan escamotear el derecho internacional lesionado seriamente por conductas precipitadas y carentes de razón, nos pone igualmente en mal predicamento en la conciencia internacional y atenta en contra de la convivencia pacífica entre estados. Esto es un testimonio de que el Estado de Derecho tiene graves falencias y que gobiernan al impulso de hacer el mayor daño posible. ¿Por qué lo de María de los Ángeles Duarte? Porque fue ministra del correísmo. ¿Por qué revocaron una autorización para que se cumpla el Festival de Globos Aerostáticos en la ciudad mitad del mundo? Porque la prefecta es correísta. Es decir, aquí hay una aberración que le niega a más del 50% de compatriotas el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Una vez más, constatamos que aquella consigna de sacrificar hasta la economía del país con tal de acabar con el correísmo sigue más vigente que nunca, con una ansiedad, con una desesperación impulsados por el odio. Y en ese escenario se plantea la consulta popular. ¿Qué esperan que les diga el pueblo? No hay que hacer mucho esfuerzo para adivinar la respuesta. ¿No serán entonces estas escaramuzas, estas violaciones constitucionales, legales, este desconocimiento del derecho nacional e internacional los que van a apuntalar una posición que de por sí tiene muy pocos auspicios? Queridos compatriotas, tenemos que señalar que estos nubarrones no abonan para nada en un escenario complicado y que un viaje a la capital del imperialismo por parte de nuestro presidente
Y claro, y viajó en el avión de lujo socialista. No se olviden de aquello. Qué útil que ha sido, ¿no? Tengo la impresión de que en Chico y en Gallada ha de reconocer el actual gobernante las bondades de ese tipo de transporte aéreo que compró la Revolución Ciudadana, no para el señor Correa, sino para el gobierno y el Estado ecuatoriano. Pero dijeron inclusive un momento dado que ya vendieron a Colombia, obligándole al presidente de entonces a desmentir, lo que también nos llenó de vergüenza. En el imperio hay un cónclave ligero con la visita del presidente ecuatoriano. Recordemos que ya fue el actual presidente integrando la comitiva de Lucio Gutiérrez. Y hay inclusive un comentario del presidente de entonces de Bush hablando de los banqueros, a lo que Lucio tuvo que responder, pero si hay banqueros buenos. Ese mismo banquero ahora fue. Y parece ser que alguien de la comunicación de Carondelet le dio haciendo una declaración para el presidente Biden, cuando dijo que el Ecuador es un ejemplo del manejo económico en América Latina. No sé de qué estén hablando, pero acá la economía está despedazada. La economía popular, la economía del pueblo que no tiene trabajo, que no tiene servicios públicos, que carece de seguridad ciudadana. Así que un viaje más, mientras el embajador de esa gran nación, cuando le viene en gana, dice lo que se le antoja. ¿Cuándo habrá una respuesta a esa expresión de narcogenerales y ahora hasta de narcotogados? Pero por principio, compatriotas, la visa norteamericana no es ningún certificado de buena o mala conducta, es simplemente un requisito para ingresar a ese país. Y volviendo a hablar de visas, tampoco se ha consolidado aquella visa para ingresar libremente a Europa. La eliminación, mejor dicho, de ese requisito, que lo proclamaron y festejaron como un gran logro, todavía no es tal. Está en proceso. Hay muchas cosas que tienen que justificarse para conceder la eliminación, la exoneración de una visa que nos permita el ingreso a 26 países de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo subyace una lectura dolorosa. Están muy empeñados en facilitar la migración de la gente, que se vayan. Están muy preocupados porque no hayan requisitos para que nuestra gente abandone esta que es una patria negada por los neoliberales. Y de eso no nos podemos sentir ufanados. Es una pena. Los ecuatorianos, los hermanos, se van por el peligroso y doloroso camino de una migración, que es un desarraigo de compatriotas que dejan todo, porque aquí no encuentran nada, no hay patria para ellos, para la inmensa mayoría. Y queremos entonces sublimizar trámites que solo empeoran las condiciones de nuestra gente, abren las puertas de ese gran mercado donde los hermanos y hermanas van a vender su fuerza de trabajo, que es lo único que tienen, lejos de la familia, lejos de la patria. No es efectivamente, y ciertamente no es, un empeño de los mejores
porque lo importante sería consolidar la vida, creando summa causae para todos y todas. Recuperar lo que ya tuvimos, un estado de bienestar, para que los ecuatorianos ausentes busquen con anhelo el regreso y el retorno a la patria. Y recordarles como mensaje final que esos compatriotas, que esos hermanos que sangra su dolor de ausencia y privación de patria y de familia, son quienes generosamente solventan la economía nacional mediante sus generosas remesas mensuales, mientras los grandes grupos económicos se llevan sus grandes caudales con destino incierto y privándole a la patria de los recursos económicos para su reactivación. Vivimos momentos duros. Nos aproximamos al fin de este año y el próximo no pinta para mejor. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, de todo corazón les deseamos una feliz Navidad. Que compartan ese sentimiento con todos los suyos, augurando que ojalá al final del túnel se vea una lucecita que podría ser el proceso electoral del mes de febrero del próximo año. Hay que votar bien. Nuestra única herramienta es nuestra voluntad expresada en democracia, en las urnas. Esa es la mejor herramienta de quienes creemos firmemente en una democracia que no sea de papel, sino participativa, vívida y sobre todo solidaria. Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Un gran abrazo y mis mejores deseos por una feliz Navidad. Igual para don Richard, para nuestro amigo Lucho Flores, que son los anfitriones de este programa, y para todos los queridos compañeros que integran esta pléyade de editorialistas que llenan este espacio todas las noches. Muchas gracias. Buenas noches, con un abrazo muy entrañable. Hemos presentado nuestra voz editorial con el doctor Juan Cárdenas Espinosa.